Hay historias que nunca fueron escritas en libros, secretos tan antiguos que sobrevivieron únicamente en los cantos de los chamanes, bajo la luz de la luna. Dicen que existe un libro prohibido, un grimorio de sabiduría ancestral, custodiado por generaciones de guardianes espirituales. Un libro que contiene la clave para comunicarse con los ancestros y acceder a mundos que ningún ser humano debería ver. Pero cada revelación tiene un precio. Hoy abriremos ese libro. Hoy caminarás por el sendero de los espíritus y descubrirás la verdad detrás de la planta sagrada, la misma que ha guiado a tribus enteras hacia el despertar espiritual y a algunos hacia la locura. El llamado de la tierra. Antes de que existieran templos, iglesias o ciudades, el mundo era un lugar de espíritus. Los pueblos nativos entendían que cada montaña, cada río y cada piedra tenía un alma, un susurro que podía escucharse si uno sabía guardar silencio. El llamado de la tierra no era un sonido que pudieras oír con los oídos, era un latido, un pulso sutil que comenzaba en la planta de los pies, ascendía por las piernas y terminaba en el pecho, justo donde habita el alma. Los ancianos decían que este llamado podía llegar en cualquier momento, durante la caza, mientras bebías agua del arroyo o en mitad de la noche, en sueños tan vívidos que te dejaban sudando al despertar. Quien sentía el llamado sabía que su vida cambiaría para siempre. No era una elección, era una invitación de la misma Madre Tierra. Los ancestros creían que aquellos que escuchaban su voz eran marcados como caminantes del espíritu, personas destinadas a ver lo que otros no podían, a cargar con el peso del conocimiento y, en ocasiones, con la maldición de saber demasiado. Los chamanes eran los primeros en detectar esta señal en alguien. Un cambio en la mirada, una inquietud repentina, la incapacidad de dormir durante las noches de luna llena. El elegido era llevado lejos de la aldea, a un lugar sagrado donde los espíritus podían hablar sin miedo. No había tambores ni cantos en este primer encuentro, solo el silencio, el viento entre las hojas y el murmullo de la tierra respirando. El ritual del llamado duraba una noche entera. El iniciado debía permanecer de pie, descalzo, sobre un círculo de piedras que representaba el ciclo de la vida y la muerte. Los ancianos colocaban ofrendas, plumas, huesos, semillas y agua. Si el iniciado escuchaba el susurro de la planta en su mente antes del amanecer, significaba que estaba listo. Pero si el silencio persistía, debía regresar a la aldea y esperar hasta que la tierra lo llamara de nuevo, aunque esto pudiera tardar meses, o nunca volver a ocurrir. Se dice que la planta no habla con cualquiera. Primero examina el corazón del elegido, revisa su historia, su dolor, sus pecados y sus miedos más profundos. Si encuentra oscuridad que no puede purificarse, el llamado se convierte en advertencia. Algunos que forzaron su destino, que probaron la planta sin haber sido elegidos, jamás volvieron a ser los mismos. Perdieron la razón, vagaron por el bosque murmurando cosas incomprensibles y muchos desaparecieron para siempre. Por eso el respeto era absoluto. Nadie osaba acercarse a la planta sin el permiso de los espíritus. Quienes lograban escuchar el llamado describían la experiencia como una visión imposible de olvidar. Algunos veían a un ancestro cubierto de pintura de guerra, observándolos desde el borde del fuego. Otros escuchaban el rugido de un jaguar en medio de la noche, o veían raíces brotar de sus manos y hundirse en la tierra. Estas visiones no eran metáforas. Para ellos, eran encuentros reales con el mundo espiritual. Los ancianos enseñaban que este primer contacto era la prueba más difícil. Si no huías, si no gritabas, si no cerrabas los ojos, entonces estabas preparado para el siguiente paso, recibir la planta sagrada y abrir la puerta hacia el otro lado. Pero el llamado tenía otra cara, una más oscura.
Algunas leyendas hablan de voces que engañaban al iniciado, llevándolo a la locura, espíritus traviesos o incluso malignos que usaban el vínculo con la tierra para atrapar almas jóvenes. Por eso, durante el ritual, el chamán permanecía cerca, vigilando en silencio, listo para intervenir si algo se torcía. Decían que si el iniciado comenzaba a temblar o sus ojos se volvían completamente blancos, era señal de que algo más estaba intentando poseerlo. En esos casos, el chamán debía romper el círculo de piedras, cortar el contacto con el mundo espiritual y llamar a los guardianes de la tribu para proteger al joven. Aún así, quienes pasaban la prueba y escuchaban el verdadero llamado se convertían en algo distinto. No eran simples cazadores ni recolectores, eran puentes entre dos mundos. Su mirada adquiría un brillo extraño, como si vieran algo que los demás no podían. La aldea entera los miraba con respeto y con miedo. El llamado de la tierra no era un regalo. Era un peso, una responsabilidad que podía llevarte a la sabiduría más pura o a la oscuridad más profunda. Pero para los pueblos nativos ese riesgo era necesario. Sin aquellos que respondieran al llamado, el equilibrio entre los mundos podría romperse y el espíritu de la tierra se apagaría para siempre. La planta de los espíritus. La planta no era un objeto común. Para los pueblos nativos era un espíritu en sí misma. No se trataba solo de raíces, hojas y savia. Era un ser vivo con voluntad, capaz de elegir a quién mostrarse y a quién ocultarse. Los ancianos contaban que la planta había nacido en el primer amanecer del mundo, cuando la tierra aún estaba cubierta por la niebla. Dicen que fue un regalo de los dioses, una herramienta para que los humanos recordaran su conexión con el cosmos. Otros afirmaban que era el último fragmento de un árbol sagrado que alguna vez unió el cielo y la tierra. Cualquiera que fuese su origen, todos coincidían en algo. Su poder era demasiado grande para ser usado a la ligera. El lugar donde crecía la planta era considerado sagrado. No estaba en cualquier parte del bosque, sino en sitios específicos donde la energía de la tierra era más intensa. Eran zonas donde los animales no se acercaban, donde el aire se sentía más denso y el silencio parecía eterno. Al llegar allí, los chamanes ofrecían tabaco, miel o sangre de venado como pago, pidiendo permiso para tocar la planta. El proceso de recolección era un acto ceremonial. Nunca se arrancaba de raíz, se tomaba solo lo necesario, con cantos y rezos para asegurar que el espíritu de la planta no se ofendiera. Si el chamán sentía resistencia, si el tallo se rompía de manera extraña o si los pájaros dejaban de cantar, la recolección se detenía. Se entendía que la planta había dicho no. Los chamanes hablaban de la planta como si fuera una maestra. Decían que enseñaba en silencio, que mostraba visiones, símbolos y recuerdos de vidas pasadas. No había dos experiencias iguales. Algunos veían el nacimiento del sol, otros el rostro de los ancestros, otros eran guiados por animales de poder como lobos, serpientes o águilas. Pero la planta no era indulgente. Si el corazón del iniciado estaba lleno de odio o miedo, la visión podía transformarse en pesadilla. Podías encontrarte cara a cara con tus propios demonios, las culpas, las traiciones, los rencores. Algunos no soportaban lo que veían y despertaban gritando, con la mente rota para siempre. Por eso el chamán era indispensable, un guardián que ayudaba al iniciado a interpretar lo que veía y a regresar al mundo de los vivos. Las leyendas cuentan que en épocas de gran crisis, cuando una tribu estaba al borde de la extinción, los chamanes usaban la planta para preguntar a los espíritus cómo salvar a su gente. De esas visiones nacían decisiones que cambiaban el destino de generaciones enteras. Migraciones, guerras, alianzas. Era un acto de poder, pero también de riesgo, pues cada visión podía traer consigo un precio que debía pagarse en sangre, sacrificio o soledad.
El nombre de la planta variaba de tribu en tribu. Algunos la llamaban la voz de la tierra, otros el aliento de los espíritus. Había quienes decían que su verdadero nombre no podía pronunciarse sin alterar el equilibrio entre mundos. Solo el chamán lo sabía y lo susurraba al viento antes de iniciar el ritual. La planta era tanto medicina como prueba. Curaba el cuerpo, sanaba el alma, pero también era capaz de destruir a quien no estaba preparado. El iniciado debía estar purificado, ayunar, bañarse en ríos fríos, evitar la carne y el contacto con la violencia durante días o semanas. De lo contrario, el espíritu de la planta podía rechazarlo y mostrarle un viaje de sufrimiento. Se dice que los primeros humanos que la probaron regresaron con los ojos brillantes como brasas y hablaron lenguas que nadie había escuchado antes. Algunos describieron haber visto el origen del mundo, otros dijeron haber tocado el rostro de los dioses. Estas experiencias dieron forma a las cosmogonías de los pueblos, a sus mitos y a sus rituales de iniciación. El chamán no era un simple curandero, era un navegante del espíritu, un intérprete de lo que la planta mostraba. Cada encuentro con la planta era un pacto silencioso. Si abrías la puerta, debías estar dispuesto a aceptar lo que viniera, porque la planta no solo revelaba la luz, también mostraba la sombra, lo que ocultas incluso de ti mismo. Para los nativos, esto era el mayor acto de valentía. Mirar dentro de uno mismo y enfrentar el caos que habita en el alma. Solo entonces, después de atravesar el miedo, se alcanzaba la claridad y el verdadero poder de la planta, el despertar espiritual. El ritual del fuego y el canto. El fuego era el corazón del ritual. No se encendía de cualquier manera, había un orden sagrado, un método transmitido de maestro a aprendiz. El chamán elegía la madera con cuidado, buscando ramas caídas de árboles considerados guardianes, nunca cortadas de un árbol vivo. El fuego debía nacer de algo que ya había muerto, para simbolizar el ciclo de la vida que renace en cada llama. Al anochecer, la aldea entera se reunía alrededor del círculo ceremonial. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de los insectos y el crepitar de la madera. Las estrellas parecían más brillantes en esas noches, como si el cielo mismo quisiera ser testigo de lo que iba a suceder. El chamán comenzaba marcando el suelo con polvo de ceniza. Dibujaba símbolos que representaban a los 4 puntos cardinales: el sol, la luna y el mundo de los espíritus. Cada línea era una invitación, un camino para que las fuerzas invisibles se acercaran sin hostilidad. El fuego se encendía en el centro del círculo y entonces comenzaba el canto. El canto no era solo música, era una llave. Las palabras, algunas imposibles de traducir, vibraban en el aire y parecían abrir puertas en la oscuridad. Cada tribu tenía sus propios cantos, pero todos compartían el mismo propósito: llamar a los guardianes, pedir protección y guiar al iniciado en su viaje. La voz del chamán era grave, profunda, a veces ronca por los años de práctica. Con cada estrofa, el humo del fuego parecía moverse de manera extraña, formando figuras en el aire. Algunos aseguraban ver rostros en el humo, otros escuchaban respuestas en el viento. Los ancianos decían que eran los espíritus, acercándose para presenciar el ritual. El iniciado debía permanecer quieto dentro del círculo. No podía hablar, no podía llorar ni reír, pues cualquier interrupción podía romper la conexión y enfurecer a los espíritus. Su corazón latía con fuerza, el calor del fuego le hacía sudar y la música de los cantos le envolvía hasta borrar la sensación del tiempo. Cuando el fuego alcanzaba su punto más alto, el chamán tomaba la planta sagrada y la elevaba hacia el cielo. Susurros en lengua antigua se mezclaban con el crepitar de las llamas. En ese momento, según la tradición, el mundo de los vivos y el de los muertos
se tocaban por un instante. El aire se volvía pesado, las sombras parecían moverse y algunos aseguraban escuchar pasos alrededor del círculo, como si algo invisible caminara entre ellos. El humo del fuego tenía un papel crucial. No solo purificaba el lugar, sino que guiaba al espíritu del iniciado. Las tribus creían que el humo era un puente, un hilo que conectaba el cuerpo físico con el alma mientras viajaba por el mundo de los sueños. Por eso debía mantenerse vivo durante toda la ceremonia. Si el fuego se apagaba, el alma podía perder el camino de regreso. En algunos rituales, el canto se volvía frenético. Tambores y sonajas se unían a la voz del chamán, marcando un ritmo que aceleraba el corazón del iniciado. El fuego crepitaba, lanzando chispas al cielo, y el humo formaba espirales que parecían abrirse como puertas. Era el punto de no retorno. Una vez cruzado, el iniciado estaba completamente en manos de la planta y de los espíritus que acudían a la ceremonia. Pero no todos los rituales eran pacíficos. Las historias más antiguas hablan de noches en que el viento soplaba con violencia, apagando las antorchas alrededor de la aldea. Se decía que espíritus oscuros intentaban entrar al círculo, atraídos por la energía de la ceremonia. En esos casos, el chamán debía redoblar el canto, golpear la tierra con su bastón sagrado y llamar a los animales guardianes de la tribu para que protegieran al iniciado. Cuando el canto llegaba a su fin, el chamán arrojaba hierbas aromáticas al fuego. El humo se tornaba blanco y dulce, señal de que la ceremonia había terminado. El iniciado era rociado con agua fría o cubierto con hojas para devolverlo al mundo de los vivos. Si abría los ojos y reconocía el fuego, significaba que había regresado con éxito. Si no respondía, el chamán debía intervenir para llamar de nuevo a su alma, pues se decía que había quedado atrapado en el otro lado. El ritual del fuego y el canto no era solo una ceremonia, era un diálogo con lo invisible, un pacto con la tierra, el cielo y los ancestros. Era el recordatorio de que el ser humano no está solo, que camina acompañado de fuerzas que lo observan y lo guían, si sabe cómo escuchar. El viaje interior. El verdadero viaje no comenzaba cuando el iniciado cerraba los ojos, sino cuando su respiración se volvía lenta y el mundo exterior dejaba de importar. Era como caer en un abismo de silencio. Los sonidos del bosque desaparecían, el fuego dejaba de crujir y el tiempo se detenía. Primero venían los colores, sombras que se retorcían en formas imposibles, luces que parpadeaban como si el cielo entero se abriera y cerrara a la vez. El iniciado sentía como su cuerpo se deshacía, como si cada hueso, cada músculo, se derritiera en la tierra. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. El chamán lo había advertido: no te resistas. Si luchas, te perderás. Después, el mundo se partía en dos. Por un lado estaba la aldea, el fuego, el círculo de piedras. Por el otro, un paisaje que parecía sacado de un sueño febril. Un bosque donde los árboles se movían como si respiraran. Un cielo que cambiaba de color a cada segundo. Un río que brillaba con luz propia. Era el mundo de los espíritus, el lugar donde el alma debía caminar. El iniciado comenzaba a escuchar voces. Al principio eran susurros lejanos, como si alguien hablara desde el fondo de una cueva. Luego se volvían claras, nítidas, y a veces gritaban su nombre. Podían ser los ancestros, o podían ser algo más. No había forma de saberlo hasta que se les veía el rostro. Era en este punto donde muchos fallaban. El viaje interior no era solo ver cosas hermosas, también era enfrentarse a lo que habías negado toda tu vida. Tus culpas, tus traiciones, el odio que escondías en silencio, todo aparecía frente a ti, dándote forma humana. Algunos veían a las personas que habían herido, otras veían criaturas deformes que representaban su miedo más profundo. No era raro escuchar gritos en medio de la ceremonia. El cuerpo del iniciado se sacudía, sus manos se clavaban en la tierra, sus dientes castañeteaban.
El chamán observaba en silencio, sin intervenir, porque esa lucha era necesaria. Solo quien podía enfrentarse a sus propias sombras regresaba con el don de la visión. Pero había un riesgo. Si el miedo era demasiado grande, si el iniciado huía en su visión, podía quedar atrapado. Su cuerpo quedaba inmóvil en el círculo, respirando, pero su alma no volvía. Los ancianos decían que en esos casos el espíritu se convertía en un eco, vagando para siempre en el bosque espiritual. Algunos de esos ecos podían regresar años después, susurrando en los oídos de los vivos, buscando desesperadamente un cuerpo que habitar. Para quienes resistían, el viaje cambiaba. Las sombras se desvanecían, el miedo se transformaba en calma y la visión se iluminaba. Era entonces cuando aparecían los guías, animales de poder, figuras humanas cubiertas de pintura, ancestros que entregaban mensajes. A veces eran advertencias, otras veces consejos para la tribu. Podían mostrar el futuro, revelar un peligro que se acercaba o enseñar una medicina para curar a los enfermos. No todo era simbólico. Algunos iniciados aseguraban haber viajado a lugares que existían realmente, a montañas lejanas que nunca habían visto, a ríos que luego podían encontrar en el mundo real. Otros regresaban con canciones, danzas y palabras que nunca antes habían sido escuchadas, pero que se convertían en parte del conocimiento de la tribu. Sin embargo, el viaje interior siempre cobraba algo a cambio. Podía ser una cicatriz emocional, un recuerdo doloroso, un pedazo de la cordura. Algunos regresaban con la mirada perdida, como si hubieran visto algo que ningún ser humano debería ver. Otros lloraban durante días, no por tristeza, sino porque habían entendido la pequeñez de la vida humana frente al universo. El chamán esperaba el momento exacto para traer de vuelta al iniciado. Cuando el fuego comenzaba a menguar y el canto alcanzaba su última nota, se pronunciaba el nombre del viajero y se le soplaba humo sobre la frente. Si el alma estaba lista para regresar, los ojos del iniciado se abrían lentamente, como si despertara de un sueño muy profundo. Si no, había que repetir el llamado una y otra vez hasta que algo o alguien lo soltara del otro lado. Este viaje no era un rito cualquiera, era una muerte simbólica, un desmembramiento del ego y un renacer en algo más grande. Quien volvía del viaje interior no era la misma persona. Había visto lo que había más allá de la carne. Había tocado el tejido que conecta todas las cosas. Ese conocimiento podía ser un regalo o una carga imposible de soportar. Los ancianos lo sabían. No todos los que regresaban estaban destinados a ser chamanes. Algunos quedaban en silencio para siempre, incapaces de hablar de lo que vieron. Otros se convertían en sabios, en consejeros, en líderes. Y unos pocos, en parias, temidos por lo que su mirada podía revelar. El viaje interior era la frontera entre el hombre común y el hombre que escucha a la tierra. Era el precio que había que pagar para caminar entre dos mundos sin perderse. Y para quienes tenían el valor de cruzarlo, comenzaba la etapa final: escuchar el mensaje de los ancestros. El mensaje de los ancestros. Cuando el iniciado atravesaba el miedo y lograba mantener la calma en medio del caos de la visión, algo cambiaba. El bosque espiritual se volvía silencioso, el aire se hacía denso, como si el tiempo mismo se detuviera. Entonces aparecían ellos. Los ancestros no eran fantasmas en el sentido común de la palabra. No estaban hechos de carne, pero tampoco eran solo humo o luz. Eran presencia pura, tan real que el iniciado podía sentir su mirada atravesando cada rincón de su ser. Algunos aparecían como figuras humanas vestidas con atuendos antiguos, otros como siluetas de fuego o animales que hablaban con voz humana. El iniciado no podía elegir quién se presentaba. Era la tierra la que decidía qué rostro mostrar. El primer acto era siempre el mismo: el silencio.
Un silencio tan profundo que parecía tragarse todos los sonidos del universo. El corazón del viajero se aceleraba, porque en ese instante entendía que estaba ante algo inmenso, algo que no podía comprender del todo. No había lugar para el engaño. Los ancestros veían el alma desnuda, las verdades y mentiras que el iniciado había guardado toda su vida. Entonces venía el mensaje. Podía llegar en forma de palabras, de símbolos o de sensaciones imposibles de describir. Algunos escuchaban frases cortas, casi susurros. Protege el río. El fuego viene. Tu sangre será la última. Otros recibían visiones. La caza de un animal, el nacimiento de un hijo, el ataque de una tribu enemiga, el rostro de alguien que todavía no había nacido. En ocasiones, el mensaje era tan vasto que el iniciado no podía expresarlo al volver. Se quedaba en silencio durante días, tratando de traducir en palabras humanas lo que había sentido. No todos los mensajes eran buenos. A veces los ancestros mostraban el final de la aldea, una hambruna, una enfermedad, la llegada de un invasor. El iniciado debía tener el valor de transmitirlo, incluso si eso significaba que la tribu no quisiera escucharlo. El portador del mensaje era respetado, pero también temido, porque traía consigo la voz de los muertos. Había casos en los que el mensaje no era para la tribu, sino para el propio viajero. Le mostraban sus errores, las personas a las que debía pedir perdón, los caminos que debía abandonar. Algunos recibían misiones imposibles, partir solos en medio del bosque durante meses, buscar a alguien que vivía a días de distancia, renunciar a su propia familia para convertirse en protector de toda la aldea. Quien desobedecía el mandato de los ancestros sufría desgracias, según las historias. No porque los espíritus lo castigaran, sino porque el universo se desequilibraba cuando uno ignoraba su propósito. El momento de la revelación era también el más peligroso. Había espíritus burlones, entidades oscuras que podían hacerse pasar por ancestros para engañar al iniciado. Por eso el chamán seguía cantando, incluso si el viajero estaba lejos en su visión. Su voz servía de guía, de recordatorio, de amarra que lo mantenía unido al mundo de los vivos. Si la voz del chamán se detenía, el viajero podía quedar atrapado en un mensaje falso, vagando en un bucle interminable de visiones hasta perder la razón. Cuando el mensaje era entregado, algo en el ambiente cambiaba. El fuego del ritual se hacía más brillante, el humo olía diferente, los animales del bosque se callaban. El iniciado sentía que algo lo tocaba en la frente o en el pecho, como una caricia helada. Ese era el sello de los ancestros, la confirmación de que la ceremonia había terminado. El regreso no era inmediato. El iniciado debía caminar de vuelta por el mismo sendero espiritual que lo había traído hasta allí. Si corría, podía perderse. Si miraba atrás, podía olvidar lo que había visto. Era un tránsito lento, solemne, como quien regresa de un lugar sagrado donde no se permite la prisa. Cuando finalmente abría los ojos, la aldea lo rodeaba en silencio. El chamán se acercaba, lo tocaba en la frente y le preguntaba: ¿qué viste? A veces la respuesta era un relato largo, lleno de detalles. Otras veces, el iniciado solo decía una palabra, pero esa palabra podía cambiar el destino de todos. El mensaje de los ancestros no era solo un conocimiento, era una carga. El portador debía cuidarlo, protegerlo y, llegado el momento, actuar según lo que había aprendido. Ignorarlo era imposible. Los sueños se llenaban de la misma visión una y otra vez hasta que se cumplía. Era en ese instante, al regresar del viaje, que el iniciado dejaba de serlo. Ahora era un caminante del espíritu, un puente entre dos mundos. Ya no pertenecía del todo a la aldea ni al bosque, sino a ambos. Los ancestros lo habían marcado, y su vida ya no era suya, sino parte del gran ciclo de la tierra. Y así, el círculo se cerraba.
El libro prohibido de la sabiduría nativa se cerraba también, esperando al siguiente que escuchara el llamado de la tierra y tuviera el valor de abrirlo. Ahora ya conoces lo que muy pocos se atreven siquiera a pronunciar. Has abierto el libro prohibido de la sabiduría nativa. La planta sagrada no es solo un puente, es una llave. Una llave que abre puertas que jamás vuelven a cerrarse. Quien escucha el llamado de los ancestros ya no vuelve a ser el mismo. Porque una vez que miras en los ojos de los espíritus, ya no puedes desoír lo que te han mostrado. La pregunta es, ¿serías capaz de caminar ese camino tú mismo? ¿Tendrías el valor de escuchar lo que los ancestros tienen para decirte? Recuerda esto, no todos los mensajes traen consuelo. Algunos traen advertencias, otros traen destinos que nadie puede cambiar. Si alguna vez el bosque te llama, si en tus sueños escuchas el tambor de la ceremonia, piénsalo 2 veces antes de responder, porque la sabiduría que buscas podría costarte todo lo que eres.